Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Se lo agradezco mucho, Mr. Huntington. Su obra es excepcional, Mr. Sorolla. Usted es un gran maestro de la pintura. Y créame, quien se lo dice entiende algo de esto. Sí, pero mi experiencia en Londres es muy triste. A la Grafton Gallery he traído más de 300 cuadros. Lo sé. Va a decirme que ha vendido muy poco. Exactamente 13 cuadros, 9 apuntes y 2 telas que usted tuvo la amabilidad de comprarme, señor Huntington, y que yo le agradezco. Pero no me negará que ha sido un glorioso fracaso. El problema de London es que el anuncio de la exposición no ha estado a la altura de su calidad. Se ha hecho una promoción vulgar. Sí, vulgar. Si usted quiere venderlas todas y ganar dinero, muéstralas en mi país. ¿Quiere usted decir que...? Que le propongo exponer su obra en New York. Escuchamos un fragmento de esa maravillosa serie de televisión de Canal Nou, Sorolla, dedicada a la figura de Joaquín Sorolla, uno de los pintores más extraordinarios del siglo XIX, del siglo XX. A él queríamos dedicar el inicio de esta nueva temporada de Ser Historia aquí en la cadena Ser. 15 temporadas ya, ¿no? Se me ponen los pelos de punta, ya casi los pelos que no tengo, ¿no? Pero me emociono también, ¿no? Con ese primer programa del año 2009 y todo lo que hemos caminado, todo lo que hemos andado con un montón de amigos, de invitados, de técnicos, de compañeros, en definitiva, aquí en la cadena Ser. Joaquín Sorolla va a ser quien va a abrir esta puerta, pero como siempre van a ser muchísimos más temas, una temporada más, un año más, para intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, 15 temporadas, es la 15ª temporada de Ser Historia aquí en la cadena Ser, y que sean muchas más y que las disfrutemos, las vivamos, tanto en este programa emitido la madrugada del sábado al domingo aquí en la cadena Ser, como los podcasts. Sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, que son los que hacéis que este programa viva y siga tan en pie y tan arriba, ¿no? Me sabe mal decirlo porque yo siempre he sido muy modesto, ¿no? Mi padre me decía que me vendía mal, pero bueno, es lo que hay. Un programa que, como decía, vamos a comenzar junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta, para hablar de la figura de Joaquín Sorolla. Hablaremos también de La máquina de Antiquitera, ¿no? A raíz de esa magistral película de Indiana Jones que todavía seguimos saboreando. Vamos a hablar de la suciedad en la historia, de la mierda en la historia, sí, con perdón, hay que decirlo así. Y vamos a hablar también de inteligencia artificial, que es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos meses, con unas referencias que todavía seguro os van a sorprender. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una temporada más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues qué placer volver a reencontrarnos, ¿no? En este foro histórico que es ni más ni menos que Ser Historia. Pues fenomenal, sobreviviendo al calor y, por supuesto, pues presto y dispuesto para esta nueva temporada. 15 temporadas. Comenzamos hoy precisamente la 15ª temporada de Ser Historia, con un montón de historias, un montón de novedades, un montón de nuevos temas, pero uno de los clásicos, ¿no? Desde casi el principio del programa es este cronovisor, que imagino, como dice siempre Jesús, las tuercas de la máquina están perfectamente engrasadas y ajustadas para comenzar a realizar viajes maravillosos en el tiempo, ¿no?
Hombre, ya nos hemos encargado que los engranajes, vamos, me río yo de la máquina antiquitera. Esta está mucho más perfeccionada, con aceite de oliva virgen de Jaén, vamos, está totalmente engrasada y dispuesta pues, para viajar a esos lugares y a esas zonas y sobre todo a esas fechas apasionantes donde la historia sigue viva, sigue activa y nosotros estamos aquí como cronistas para contarlo. Mira, hablabas de la máquina de antiquitera, precisamente en este primer programa de la 15ª temporada, José Francisco Sáenz Requena, dentro de unos minutos, en su sección El blues de la ciencia, el blues de la historia, nos va a hablar precisamente de esa máquina de antiquitera. Pero bueno, el protagonista de este primer cronovisor es un artista al que el otro día, revisando, ¿no?, programas, le hemos dedicado un par de secciones, un par de bloques a lo largo de estas 15 temporadas. Es Joaquín Sorolla, uno de los magos, ¿verdad, Jesús?, de la pintura, con una luz increíble, y lo que me gusta decir siempre, en un lenguaje muy particular que hace ver al espectador, hace identificar enseguida al espectador una pintura con él, ¿no?, con Sorolla. Sí, es verdad, son de los que se identifica claramente su estilo, lo cual para mí es el mayor mérito que puede tener un artista, ¿no?, un pintor o un escultor, que se identifique a lo lejos, esto es un Sorolla, ¿no?, igual que se identifica esto es un Dalí o esto es un Miró, pues también Sorolla. Y es cierto, ¿no?, que estamos hablando de uno de los grandes pintores, no solo valencianos, sino también a nivel universal, un auténtico maestro de la luz, porque así se le caracteriza, a pesar de que él pues, estuvo en varios movimientos pictóricos de la época, ¿no? En fin, vivió lo suficiente, esos 60 años, como para dedicar toda una vida a la pintura. Muchísimos, miles de cuadros, ¿no?, se le atribuyen, y no hay museo con prestigio que no tenga un Sorolla. Y sobre todo por ese aspecto de la luz, y no una luz cualquiera, ¿no?, sino la luz del Mediterráneo, la luz de Valencia, a pesar de que él tuvo también otro tipo de cuadros. Es muy conocido también por los retratos, es muy conocido también por sus temas folclóricos y también por sus temas sociales, ¿no? Él también reivindicó en una época determinada de su vida, pues determinadas condiciones penosas en las que vivía el ser humano. Y todo lo reflejó como buen fotógrafo, casi, que era utilizando sus pinceles, y de ahí que muchos de sus cuadros tengan que ver con el realismo, otros tienen que ver con el naturalismo, con el costumbrismo, con el impresionismo y, por supuesto, como el luminista, ¿no? También se le llamó a esa última etapa de su vida donde la luz tenía un protagonismo especial. Bueno, pues lo decíamos antes, tenemos aquí preparados los engranajes, en este caso el teclado de nuestra máquina del tiempo, para comenzar un nuevo viaje en este primer programa de la 15ª temporada. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta primera semana? Pues la fecha es el 28 de agosto de 1899. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús. El sonido del mar quizás es uno de los más sosegadores, ¿no? No sé si existirá este palabra, pero genera sosiego, tranquilidad en cualquier persona que lo escuche, ¿no? Imagino que la persona que tenemos ahí delante con el caballete es nuestro amigo Joaquín Sorolla. Pues mira, estamos en la playa del Cabañal, es decir, del Cañaveral, al sur de la Malvarrosa, que normalmente los valencianos la llaman popularmente Las Arenas, por el antiguo balneario que hubo aquí. Pero claro, en este momento, en 1899, en esta playa, donde Sorolla la vemos con su caballete pintando a unos niños que se están sumergiendo en el agua, pero ves que hay niños tullidos, hay niños que van con sus muletas. Además, incluso hay un fraile, ¿no?, que parece que les está ayudando a entrar en el agua. Y todo esto tiene que ver con un momento propicio en el que Joaquín Sorolla quiere reflejar un aspecto importante de esos niños. Esos niños forman parte de un hospital de la Orden de San Juan de Dios, y algunos de ellos vemos que se mueven con dificultad porque dentro de ese baño de mar, que tiene unos efectos terapéuticos, estos niños tienen secuelas de la poliomielitis. Es decir, que es la primera vez en la historia de la pintura en España y posiblemente a nivel mundial que se está representando a estos niños que normalmente no se solían representar porque, en fin, daban como mal rollo, ¿no? Y entonces él lo está pintando y
quiere llamar a este cuadro precisamente Los hijos del placer, porque por entonces existía yo creo que la superstición de que los niños que nacían con algún tipo de tara era porque los padres habían tenido una conducta, vamos a llamarla, pecaminosa, ¿no? En fin, o bien porque habían tenido, ya ves tú, dentro de la superstición, porque habían tenido sífilis, porque habían sido alcohólicos, incluso porque habían tenido tuberculosis. Y entonces los descendientes, los hijos de estos padres, pues parece que estaban señalados con este estigma, y de ahí que lo quisiera llamar Los hijos del placer. Pero Vicente Velasco Ibáñez, que es amigo de Joaquín Sorolla, le dice, no lo llames así, llámalo Triste herencia. Este es el nombre que va a recibir el cuadro que estamos ahora viendo cómo lo está pintando, ¿no? A estos niños desnudos que entran en el mar, y cómo un religioso de la Orden de San Juan de Dios les está ayudando, les está vigilando atentamente para que no sufra ningún percance. Fíjate que estamos no tan al comienzo, ¿no? Porque aquí ya tiene 36 años Sorolla, pero ya es un reconocido artista, ha marcado, como decíamos antes, ese lenguaje tan particular, y siempre acercándose a lo más mundano, a lo más cotidiano, a lo más normalizado de aquella sociedad. Sí, porque es que en esta etapa, fíjate que es verdad que ya tiene unos años, pero bueno, era ya conocido, por supuesto a nivel nacional, ya había obtenido distintos premios. Aquí con este cuadro importante, ¿no? Porque va a obtener el premio del Grand Prix, que tiene que ver con la Exposición Universal de París, que se va a celebrar el próximo año, en el año 1900. En el año siguiente, 1901, obtiene la medalla de honor de la Exposición Nacional de Bellas Artes en España, etcétera. Es decir, que este cuadro le va a dar un prestigio no solo nacional, sino a nivel internacional. Pero atentos, este es el último cuadro que Sorolla va a pintar con un tema de temática social o de crítica social. Ya había pintado otros anteriormente, como Otra Margarita, como Trata de Blancas, o el de Aún dicen que el pescado es caro, ¿no? Que hace referencia precisamente a una obra de Vicente Velasco Ibáñez, un marinero que está agonizando y que luego encima dicen que el pescado todavía es caro, a sabiendas del peligro que corren los marineros. Bueno, pues este, en concreto, Triste herencia, el que hemos visto pintar en esta playa del Cabañal, sería el último, porque él dice, y lo confesó, ¿no? Que sufrió terriblemente cuando lo pintó, que tuvo que forzarse todo el tiempo y que nunca volverá a pintar un tema como este. Y lo cumplió. A partir de ese momento se dedicó a otras temáticas, a otros aspectos, vamos a llamarles, de esa España blanca. Acuérdate que en aquella época se hablaba mucho de las pinturas que tenían que ver con la España blanca o la España negra, es decir, que de alguna forma se intentaba reflejar distintos aspectos, vamos, más o menos positivos o negros, ¿no? La España blanca, evidentemente, sería Joaquín Sorolla, incluso podíamos meter a Santiago Rusiñol. En la España negra, esos cuadros tenebrosos, en fin, un poco plagados de esa superstición de la España decimonónica, podríamos meter a Ignacio Zuloaga, podríamos meter a José Gutiérrez Solana o podríamos meter a Darío de Regoyos. Bueno, pues evidentemente Sorolla fue por otro lado, y eso, fíjate, le supuso críticas, por ejemplo, de Unamuno o de Pío Baroja, que decían que no estaba reflejando la España real de aquel momento, que sí, que muchos colores, que mucho optimismo, que mucha luz, pero que eso exactamente no era la España del momento. Y eso le generó una serie de críticas, para que veas, ¿no? Un poco ese toque también cainita que tenemos en España, de que a un gran pintor incluso le criticaban por reflejar un aspecto luminoso de España. Qué amargaos, ¿no? Podría decir también, aunque destacaron también por otras facetas de la cultura, ¿no? Pero qué amargaos con este tipo de comentarios. Fíjate, Jesús, vamos a recuperar del archivo de Ser Historia un fragmento de una entrevista que hicimos a la directora del Museo Sorolla en Madrid, Consuelo Luca de Tena, en donde nos va a hablar precisamente de la magia de su pintura, de esos detalles técnicos, de esa luz, de esos colores que marcaron, como decíamos al principio, toda la tendencia artística de Joaquín Sorolla. Y si te parece, después de escucharlo, luego retomamos nuestra conversación. Él hizo un tipo de pintura muy personal, siempre se le ha relacionado con el impresionismo, y él no es exactamente un pintor impresionista, pero él reconocía su filiación, y desde luego nunca hubiera sido posible un Sorolla sin el impresionismo y el posimpresionismo, que Sorolla llegó a conocer muy bien porque le
iba muchísimo a París. Él siempre decía que había que ir a París a ver lo que pasaba, ¿no? En el mundo de la pintura, que allí es donde se cocía todo lo importante. Y él estuvo muy atento a todo lo que pasaba y absorbía mucho. Él nunca se apuntó a las vanguardias, digamos, ¿no? Nunca quiso alejarse demasiado de lo que verdaderamente le fascinaba, que era representar lo que veía en sus ojos. Simplemente el espectáculo de la naturaleza le emocionaba hasta las lágrimas algunas veces, ¿no? Entonces por eso nunca quiso. Las vanguardias se iban alejando de la transcripción literal de la realidad, y Sorolla no quería, o sea, quería hacer su interpretación, lógicamente, pero dentro de un mundo naturalista. Él siempre se definió más como un naturalista que otra cosa. Le gustaba pintar cosas vivas, cosas en movimiento, y pintarlas bajo la luz natural. Él decía que había que pintar deprisa porque todo se mueve, y aunque algo esté quieto, como se mueve el sol, pues hay que correr para coger el momento de la luz, ¿no? Él llegó a desarrollar una técnica muy rápida, ¿no? Muy abreviada, y ya al final de su vida, por ejemplo, hace unas pinceladas tan largas y tan gruesas, ¿no? Para digamos, atrapar ese momento muy deprisa, ¿no? Así como al principio de su carrera hace algunas pinturas casi en el estilo de Fortuny, de la pincelada menuda, una cosa muy preciosista, ¿no? Técnicamente muy cuidadas, muy preciosistas, ¿no? Pero a lo largo de toda su carrera él cada vez pinta más deprisa, más abreviado, y para su obsesión era captar el momento, que no se le escapara ese momento de la luz que le había producido el interés, la fascinación, ¿no? Y en eso el mar, claro, lleva ventaja, le pasa como al fuego, que está en continuo movimiento, refleja la luz, a su vez tiene transparencias, y todo ese mundo tan difícil de reproducir, ¿no? Para Sorolla era un desafío continuo y verdaderamente de captar aquello, ¿no? Jesús, yo estaba pensando antes, cuando escuchando ahora a Consuelo Luca de Tena, la directora del Museo Sorolla, y escuchándote a ti también, por desgracia, cuando yo estudié en el bachillerato o en el colegio, ¿no? Lo que era EGB y luego el BUP, claro, este tipo de artistas, este tipo de momentos históricos estaban al final del curso, ¿no? Porque era la época contemporánea casi, ¿no? El siglo XIX y XX, donde muchos no llegábamos a ver la asignatura completa, y yo reconozco que tengo muchísimas carencias que luego he ido completando, pues por medio de lecturas o por medio también aprendiendo, entrevistando a mucha gente en estos 15 años aquí en Ser Historia. Pero por desgracia yo creo que Sorolla no es tan conocido como otros pintores, por ejemplo del barroco, como Velázquez, Murillo, en donde quizás se ha hecho más hincapié en ellos, ¿no? Es cierto que Sorolla es un pintor internacional, como vamos a verlo ahora, pero quizás no es tan conocido, ¿no? como los grandes pintores anteriores del barroco, y también quizá, ¿no? Pues por hablar de esos temas tan poco agradables, ¿no? También lo comentábamos ahora en este primer cuadro, cuando viajábamos a la playa para poder descubrirlo, ¿no? Al personaje Triste Herencia, con esos chicos, con las muletas, el fraile, ¿no? Atendiéndolos, etcétera. Eran temas, entre comillas, relativamente poco agradables, y todo en su conjunto hace que Sorolla, pues, que no se me entienda mal, es muy conocido, pero no es tan conocido como Velázquez u otros grandes artistas. Sí, no, es verdad. Ya sabes que muchas veces el nacer en España implica que a veces no se le da el reconocimiento que merece a sus méritos. No solo estamos hablando de pintores, estamos hablando también de escritores, de artistas. En fin, siempre tenemos un poco como esa costumbre de que valoramos más lo de fuera que lo de dentro, ¿no? En el caso de Joaquín Sorolla es verdad que es muy distinto al resto de pintores contemporáneos, porque él sí llega a vivir de la pintura. Es decir, hay otros pintores muy buenos, pero bueno, que se tienen que dedicar a encargos que le van haciendo. Joaquín Sorolla
sí que recibe encargos en una primera etapa de su vida, y cuando ven que ya es tan bueno, en fin, él va ganando premios como estos que acabo de comentar en distintas exposiciones internacionales, porque él está en Roma, él está en París, por supuesto el éxito que tuvo en Nueva York, ahora lo comentaremos. Entonces todo eso le da prestigio y hace que ya no tanto viva de los encargos, exceptuando los retratos. Ya ves que fue un gran retratista, retrató a muchísima gente, luego te comentaré a qué personajes, incluso al presidente de Estados Unidos, pero luego pinta lo que le da la gana, pinta lo que quiere, y eso le permitió tener pues mucho dinero, ¿no? Dinero suficiente como para tener pues una casa como la que tenía en Valencia y una casa como la que tenía en Madrid, que por cierto es el que se ha convertido como en el Museo Sorolla, ¿no? Desde el año 1932. Entonces, todo eso es verdad que le diferenciaba mucho de otros coetáneos que pintaban muy bien, que tuvieron también un reconocimiento nacional, pero que no llegaron a vivir exclusivamente de la pintura, cosa que sí hizo Joaquín Sorolla y cosa que además le dio un prestigio internacional, donde allí por donde iba, bueno, salvo en Alemania, donde no funcionó mucho, ¿no?, su pintura, pero tanto en París como en Roma, como en Estados Unidos, por donde iba, pues era aclamado, era reconocido, y además sus cuadros conseguían una cotización tremenda, ¿no? De hecho, el cuadro más caro que él tiene se titula La hora del baño y fue vendido por 5,3 millones de euros en el año 2003. 5,3 millones de euros. Eso no hay uno contemporáneo de esa época y de ese estilo que pueda decir lo mismo. Recordemos que él nació en Valencia en el año 1863 y falleció en Cercedilla en 1923, 60 años después. Y quizás el salto, lo comentabas ahora, ¿no? Roma, París, pero sobre todo Nueva York, es el salto a América, el salto a Estados Unidos, lo que marcó esa internacionalidad, ¿no?, de Sorolla, que si bien luego lo escucharemos en un nuevo corte de Consuelo Luca de Tena, que nos habla en profundidad de este aspecto internacional de Sorolla, pero su paso por Estados Unidos fue quizás el marchamo final, ¿no?, que marcó no solamente el concepto de una pintura con un lenguaje, insisto, muy particular, una belleza inigualable, sino también el reconocimiento mundial, el reconocimiento internacional. Ahí Estados Unidos fue clave, ¿no? Fue clave, y sobre todo el conocer a una persona que al final un poco pues actuó de mecenas de él, ¿no? Y que fue precisamente el fundador de la Sociedad Hispánica de América. Me estoy refiriendo a Archer Milton Huntington. Entonces, claro, conocerle a él, una persona que era pues uno de los grandes millonarios, pero no solo millonario, sino además una persona muy sensible con el arte, ¿no? Era bibliófilo, era arqueólogo, filántropo, hispanista, poeta, y en 1904 había fundado esta Sociedad Hispánica de América, cuya sede estaba en Nueva York. Conoce en uno de los viajes, una de las exposiciones que hace Sorolla, se conocen personalmente, y ni corto ni perezoso le encarga pues la gran obra de su vida, por decirlo así. Mira que ya por entonces Sorolla era muy conocido, estamos hablando del año 1912, ¿no? Él hace varios viajes a Estados Unidos, el primero lo hace en 1909, pero es en 1912 donde se crea esa amistad, pero además ese contrato, bueno, casi millonario, estamos hablando de $150,000 de la época, que él cobra por un encargo muy determinado, que es hacer lo que se llamaba popularmente la visión de España, ¿no? La visión de España es recoger distintas regiones de España en 14 murales, en 14 lienzos, de un tamaño tremendo. Fíjate cómo serían este tamaño que le dijo Huntington a Sorolla. Dice, tú primero pinta los cuadros y en función de la dimensión que tenga, yo te hago el edificio. O sea, que la sala estaba un poco a disposición de lo que él quisiera pintar. Bueno, pues en ese momento Sorolla empieza con una nueva etapa. Él ya había probado distintos estilos, como el postimpresionismo, en fin, todas estas escenas de desnudos. Él estaba, por ejemplo, muy influenciado también por Velázquez, ¿no? Cuando estuvo la primera vez en Madrid, lo primero que hizo fue ir al Museo del Prado y lo primero que le impresionó fue Velázquez, ¿no? Entonces, tanto los Cristos como los desnudos que él hizo posteriormente, pues hay una influencia clarísima de Velázquez. Pero bueno, en ese momento él no tenía un estilo propio, por decirlo así, y mira tú por dónde Huntington lo que le propone es crear un estilo, bueno, no crear, sino conseguir un estilo costumbrista, ni más ni menos que folclórico. Recorre las ciudades de España, aquellos lugares que a ti te parezcan interesantes, los retratas y aquí los vamos a exponer, porque claro, él era hispanista, lo que quería es que hubiera una representación de España. Qué mejor que con Joaquín Sorolla y qué mejor que con distintas escenas tradicionales, folclóricas de España, y se pone manos a la obra, empieza a viajar por todo el país a partir de 1912 y empieza a pintar. Evidentemente no le da tiempo a recorrer todas las regiones
españolas. De hecho, no está representado Asturias, no está representado Murcia, no está tampoco representado Baleares ni Canarias y tampoco está representado León. Por favor, sí hay... Joaquín, no te lo vamos a perdonar. Joaquín, no, Joaquín, por favor. Joaquín. Pero bueno, dentro de esos 14 murales sí que intentó reflejar, claro, en la medida que él podía. Dinero tenía, por supuesto, tiempo tenía, pero bueno, no le dio la vida, ¿no? para todo. Y ahí está reflejado esa galería de Visión de España, un poco lo que se llama el Prado en miniatura, que estaría en lo que es la biblioteca de esta sociedad, ¿no? De la Hispanic Society en Nueva York. Y cualquiera que vaya allí, yo no la he visto todavía, por desgracia, me imagino que tú tampoco, pero es una visita imprescindible porque creo que es una maravilla, ¿no? Porque allí está representado, pues eso, Cataluña, Guipúzcoa, Castilla, Aragón, Navarra, Extremadura, en fin, por supuesto Andalucía y, como no, Valencia, ¿no? Con las grupas y el Palmeral de Elche. Entonces, bueno, es como una especie de enciclopedia, en este caso visual, de distintas páginas que él pensaba que debía reflejar y que caracterizaban un poco el sentir, ¿no? Y la diversidad que tenía España, y eso fue, pues ya tengo, pues un momento clave, porque hasta 1919 pues él está embarcado en este trabajo, ni más ni menos que unos 8 años. Así que eso sí que le da una proyección internacional, le da también muchísimo dinero y sobre todo le da un prestigio, y ese prestigio es lo que luego él va amortizando con distintos encargos que él va recibiendo, sobre todo de retratos y, como no, como te decía, retratos de Alfonso XIII, de su esposa Victoria Eugenia de Battenberg, el retrato de William Howard Taft, que por entonces era el presidente de Estados Unidos hasta 1913, el retrato de Ramón y Cajal, el de Emilio Castelar, el de Antonio Maura, por supuesto Blasco Ibáñez, Antonio Machado, Benito Pérez Galdós, etcétera, etcétera. O sea, que era con la crème de la crème, con todos ellos se codeaba. En 1906 Sorolla había hecho su primera exposición individual en la Galería Georges Petit y tuvo un éxito extraordinario. Es decir, ya fue una presentación internacional importante, vendió bastante y sobre todo tuvo un éxito de crítica enorme y tal. Lo de Londres, pues yo no sé muy bien las razones del relativo fracaso. Fue relativo porque gustó mucho a la crítica, gustó mucho a los propios pintores, pero sobre todo es que la dimensión del éxito en Estados Unidos fue, bueno, pues dimensión americana, que es otra medida. Fue realmente apoteósico, porque es que la exposición estuvo un mes y la visitaron 200.000 personas, ¿no? Que es difícil pensar cómo pudieron ni caber en la sala de exposiciones. Vendió muchísimos catálogos, vendió muchísima pintura, le encargaron retratos, tal, llegó a retratar al presidente de los Estados Unidos. De allí salieron otras exposiciones para los Estados Unidos, y eso sí fue para él la consagración internacional y sobre todo el bienestar económico. Allí ganó mucho dinero, y ya a partir de ahí, digamos que Sorolla entra en una etapa dulce de su vida, en que ya no tiene preocupaciones económicas, prácticamente tiene la vida y la popularidad asegurada. Entonces construye su casa, la que hoy es su museo, y digamos que ya pinta para sí mismo. Además, a mí me gusta mucho señalar que Sorolla nunca decayó, es decir, hay artistas que llegan a una culminación y luego pues se repiten, ya se tal. En Sorolla no vemos nunca ninguna señal de decadencia, todo lo contrario. Después justamente de esa exposición en Nueva York, es uno de los años, digamos, de las añadas de pintura de Sorolla más espectaculares, ¿no? Es el año en que pinta, o sea, cuando vuelve de la exposición, en ese verano es cuando pinta El baño del caballo, El paseo a orilla del mar, El balandrito, quizás las obras más populares, las que siguen siendo más populares de Sorolla, ¿no? Después de eso vino el gran encargo de la biblioteca de la Hispanic Society, que para muchos críticos supone un retroceso desde el punto de vista formal, porque es una pintura nuevamente un poco más tradicional. Luego, digamos que los críticos han apreciado posteriormente exclusivamente a la vanguardia y han visto en aquellos murales una especie de pintura, como digo yo, como de coros y danzas. Pero la verdad es que, vistos objetivamente, esos murales son obras maestras de composición. A mí me parecen un anticipo del cinemascope, pero vamos, tienen un poderío, digamos, y una manera de mover las masas, de componer las escenas verdaderamente dignas de un grandísimo director de cine.
Escuchábamos ahora un nuevo fragmento de esa entrevista que hicimos hace unos años a Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, en donde se nos hablaba precisamente de lo que estaba presentándonos, ¿no?, Jesús Callejo, nuestro crononauta, en los últimos minutos, esa faceta más internacional y esa popularidad. Estaba pensando yo, $150.000 es mucho dinero ahora, pero imagínate en aquella época, hace más de un siglo, era una barbaridad de dinero, ¿no? Y Jesús, fíjate, él fue de los pocos artistas, ¿no? Porque en la historia de la pintura siempre encontramos más miserias que grandes fortunas, ¿no?, entre los artistas, y yo creo que Joaquín Sorolla fue de los pocos que pudo amasar, no voy a decir una gran fortuna, pero bueno, mucho dinero con su arte y con su pintura, tener esa maravillosa casa, por ejemplo, en Madrid también, lo que hoy es el Museo Sorolla, en contraposición con otros artistas que vivían en circunstancias mucho más precarias. No, totalmente. Lo acabo de comentar, de que es verdad que él tuvo esa suerte, evidentemente fruto de su talento, pero también fruto de sus relaciones sociales. Él caía bien, era una persona muy sociable y no tenía ningún tipo de problema en hacer cualquier encargo que le pidieran. De hecho, regaló muchísimos cuadros, ¿no? Y regaló muchísimos cuadros a sus amigos. Uno de sus amigos era Mariano Benjuri, otra de las personas también, otro de los artistas geniales, ¿no? Que fueron no solo amigos, sino también exponentes de ese arte español de principios del siglo XX. De hecho, tanto dinero ganó que al final Sorolla se convierte en un coleccionista compulsivo. Empieza a coleccionar cosas, claro, está viajando por el mundo, está viendo cosas exóticas y dice, bueno, esto lo quiero para mi casa. Y él, en sus viajes y sobre todo pues en Estados Unidos, pues él va, pues eso, comprando adornos de cerámica, va comprando pues cantidad de cosas que a él le llaman especialmente la atención, ¿no? Sobre todo platos, vasijas. Fíjate, una de las cosas que se tiene y que además se puede ver en el Museo Sorolla, en ese estupendo museo que podemos ver en Madrid, ¿no? En la avenida de General Martínez Campos. Bueno, pues una de las cosas que tiene es una lámpara de Tiffany's, porque él se hizo amigo del hijo del fundador de Tiffany's y tiene lámparas de tulipas amarillas que le encantaba, ¿no? Con la marca Tiffany's. También igual que tiene cerámicas de Manises, de Paterna. En fin, incluso pilas de agua bendita, le interesaban mucho, le gustaban mucho las pilas de agua bendita y las fue coleccionando. Bueno, todo esto indica, el que fuera un coleccionista, indican dos cosas. Primero, que tenía buen gusto y segundo, que tenía dinero para poder comprarlo. Con lo cual, a lo largo de sus viajes y, por supuesto, las cartas que escribía siempre a su mujer, ¿no? A Clotilde, donde le decía lo que comía en cada momento, le enviaba el menú, en cada menú aparecía como un dibujito suyo, ¿no? Algún gráfico, todo ese tipo de cosas. Esas cartas se siguen conservando y que forman parte pues de esa vida diaria, de esos acontecimientos que él fue viviendo, de las personas que fue conociendo, porque ya que todas las personas de un ámbito cultural determinado querían conocerle, querían saber quién era, incluso intentaban comprar algún cuadro que se lo regalara. Bueno, pues todo eso lo consiguió Joaquín Sorolla y fue, ya te digo, una persona muy apreciada, muy querida, es decir, a pesar de estas de Pío Baroja o de Unamuno, como te acabo de comentar, pero iban un poco más por, en fin, porque eran contrarios a la visión optimista que daba de España. De hecho, Unamuno a sus pinturas, es decir, a sus cuadros de color, de esa luz del Mediterráneo, lo llamaba pinturería, o sea, que un poco despectivo, ¿no? Estas son pinturerías, bueno, en fin. Qué horror. Unamuno era así, de gracioso y mala gracia en este sentido, ¿no? Pero sin embargo tuvo a muchísima gente que le apoyó, como Azorín, por ejemplo. Es verdad que todos los que estaban en el ámbito alicantino y valenciano pues, apreciaban muchísimo más su pintura porque lo conocían muchas veces desde niño y sabían pues todo lo que podía dar de sí. Sé que ese era Joaquín Sorolla, desde luego una de las personas que fue un poco representante de ese luminismo, como así le han querido determinar, ¿no? Ese estilo de la última etapa de su vida, pero que prácticamente tocó todos los palillos artísticos, los retratos, los autorretratos, no los olvidemos, y por supuesto pues toda esa serie de la sociedad hispánica de América, que son una preciosidad y donde queda muy, muy bien reflejado lo que eran las costumbres y las fiestas populares de aquel momento. Yo recuerdo ahora que decías esa crítica a la luz, ¿no? Y al divertimento, entre comillas, ¿no? Que caracteriza algunas de las pinturas de Sorolla, pero yo recuerdo el año pasado, 2022, una exposición Sorolla en negro, precisamente en el
Museo Sorolla de Madrid, en donde se presentaban pues cuadros que a bote pronto podríamos pensar que están alejados, ¿no?, de ese estilo tan particular. Son retratos de hombres y de mujeres vestidos de negro, situaciones un tanto pues más tristes, ¿no?, más convulsas de la sociedad, rostros desencajados. Es decir, tenía también su parte oscura, ¿no?, en ese sentido, tal y como se veía en esta exposición. Y una pregunta que a lo mejor te pillo con el pie cambiado, no pasa nada, Jesús, porque no habíamos hablado de ello, pero en el cronovisor siempre nos gusta hablar de misterio. Yo no sé si hay algún misterio relacionado con la figura de Sorolla. Fíjate que es una época, ¿no? Es una época finales del siglo XIX y comienzos del XX, donde proliferan una serie de acontecimientos como el espiritismo, la magia, y él, como hombre intelectual, estoy convencido, ¿no?, de que de alguna forma u otra tuvo quizás conocimiento o alguna cercanía a este tipo de cosas. Seguro que sí, porque era lo más natural en la época. Sí, era lo más natural. Y mira que lo he buscado, lo he buscado. Pero es verdad que no he encontrado, por lo menos, nada evidente de que él estuviera pues metido en alguna de estas investigaciones psíquicas que había en aquel momento. Sí estaba muy interesado en las investigaciones científicas. De hecho, tiene un cuadro del año 1897 de Luis Simarro, donde está retratando un poco el proceso de investigación que lleva a cabo en su laboratorio. O sea, que todo lo que era un poco científico, en fin, todo lo que supusiera una investigación en el campo de la medicina, sobre todo de dar a conocer, ¿no?, nuevos hallazgos, él sí que estaba muy interesado en todo esto. Sí he intentado mirar a ver si él estuvo relacionado con alguien que tuviera que ver con la teosofía o el espiritismo, que tuviera algún tipo de superstición o que tuviera algún tipo de amuleto. No he encontrado nada. Eso no quiere decir que no lo tuviera, evidentemente, pero sí que él estaba muy interesado en reflejar lo que era un poco la vida cotidiana de la época que le tocó vivir. De ahí que muchos de esos cuadros tengan que ver con ese realismo, ¿no?, a veces crítico y social del momento, pero de la parte misteriosa no. Sí, si excluimos un poco, pues estaba muy interesado, por ejemplo, con las obras de Blasco Ibáñez. Y por supuesto tiene una amistad profunda. Blasco Ibáñez era masón, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si él pudo haber estado interesado en la masonería, no te lo puedo decir, pero desde luego esa amistad fue muy profunda y es lo que hizo que estuviera, sin ninguna duda, interesado en lo que hacía Blasco Ibáñez, ¿no?, en esas tenidas, en esas logias en donde él participó. Por ahí sí que podría ser. Y luego, pues un poco reflejado, hay un cuadro que a mí particularmente me llama mucho la atención y que no es muy conocido, de Sorolla, que se titula Otra Margarita, ¿no?, dentro de esa etapa de temática social. Y se está haciendo una referencia a la obra del drama del doctor Fausto de Goethe, que una mujer, ¿no?, que se llamaba Margarita, que fue encarcelada por matar a su hijo. Entonces, Sorolla lo que hace es que muestra a otra Margarita española, es decir, una mujer así que está alicaída, triste, vestida de negro, camino a la prisión porque había matado también a su hijo en un ambiente de tristeza que está muy bien retratado. Es decir, que de alguna forma, a pesar de lo que decía Pío Baroja y Unamuno, sí que intentó reflejar esa parte oscura, esa parte negra, pero él se desligó y ya dijo, mira, yo voy por otra vía, y sí que hizo con sus colores, con su paleta y con su optimismo reflejar una España mucho más vitalista, mucho más optimista y sobre todo, pues evidentemente, fíjate, cuando él muere, estamos celebrando el centenario de su muerte, él muere antes de que llegue la guerra civil y por lo tanto tuvo la suerte, entre comillas, de no ver un poco los desastres que luego ocurrieron en España. Bueno, pues la magia de Joaquín Sorolla, con eso nos quedamos, con el color, la luz, aunque a Unamuno no le gustara, desde luego que lo convirtió en un artista, en un pintor muy, muy especial. Y eso es lo que hemos querido recoger, como decía Jesús Callejo ahora, en ese centenario que estamos celebrando de la muerte, del fallecimiento de Joaquín Sorolla en Cercedilla en el año 1923. Jesús Callejo, crononauta, una temporada más, un año más, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, Nacho, un placer, como siempre, hacer este primer programa, que ya sabes que es el pistoletazo de salida de esta niña bonita, ¿no?, de la 15ª temporada, y por supuesto, pues seguiremos sorprendiendo a todos nuestros oyentes con más episodios donde el misterio y la historia siempre se aunan.
El trabajo de Sir Leonard Woolley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto. Sin embargo, Leonard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología. Así lo hizo al menos conmigo. Además, la arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio, como Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la muerte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Manuel Luque, director de CAM. Mi compromiso es ofrecer siempre lo mejor. Así era Colón hace 20 años y así es hoy. Colón Fórmula Extra, un detergente muy avanzado. De aquí a aquí, su fórmula ha evolucionado mucho. Nosotros en CAM investigamos continuamente para que nuestros productos sean cada vez mejores. Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Los más talluditos conocerán este anuncio clásico de mediados de los años 80 del detergente Colón, en donde este directivo de la compañía decía esa famosísima frase, ¿no?, de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. No vamos a hablar de publicidad, no vamos a hablar de anuncios, no vamos a hablar de historia de los comerciales, de los anuncios, sino que vamos a hablar de la limpieza en la historia, de la limpieza en los grandes protagonistas de la historia. En muchas ocasiones tendemos a idealizar, ¿no?, el aspecto de las personas a través de los cuadros que han llegado hasta nosotros o de las referencias artísticas, y luego cuando nos adentramos, ¿no?, a conocer un poco cómo era su vida cotidiana y algunos comentarios que hacen sus coetáneos, te das cuenta de que quizás no llevaban una vida tan saludable o tan limpia como pudiéramos imaginar. De todo esto y mucho más trata el último libro de Alejandra Hernández, Esta historia apesta, publicado por HarperCollins, a quien ya saludamos. Alejandra, bienvenida a Ser Historia. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Lo comentaba ahora, ¿no? La historia del ser humano, quizás por el propio entorno donde vive, hasta la elaboración, la invención de los jabones, siempre ha estado rodeada de suciedad, ¿no? Sí, en la mayoría de las épocas históricas ha estado rodeada de suciedad. Es verdad que a lo mejor ellos no lo percibían así, es lo que percibimos ahora nosotros por la idea de higiene preconcebida que tenemos y cómo nos han enseñado a lavarnos y a mantener nuestra higiene corporal. Uh-huh. Bueno, según te escuchaba, yo estaba pensando, no voy a decir qué países ni qué entornos, pero en algunos sitios todavía la suciedad está totalmente normalizada, y no lo ven, es sorprendente, ¿no? Digo, pero ¿cómo te puede gustar más Madrid que esta ciudad? No voy a decir un nombre, ¿no? Digo, ¿no ves lo que tienes ahí? Y no lo veía. Que es su día a día, y tenemos que pensar que en el siglo XVI pues también lo era, o en el siglo IV. Entonces, la higiene hay que entenderla un poco también desde el contexto en el que la vivieron nuestros antepasados y no tanto de la concepción que tenemos ahora de ella. Uh-huh. Es cierto que siempre ha existido el agua, las comunidades, ¿no?, habitacionales, los grupos de poblaciones siempre han crecido alrededor de los ríos, de los grandes ríos, y esto no solamente por el agua ser un elemento básico para la subsistencia, sino también para la higiene, ¿no? Para hasta prácticamente la aparición de los jabones ya en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, en Roma. Imagino que la lucha contra esa suciedad debía de ser pues muy expeditiva, ¿no? Y muy experimental también, porque al final nos ha llevado hasta hoy esa propia evolución de la higiene y de cómo cada civilización ha preferido una solución u otra para mantener lo que ellos consideraban que era una limpieza corporal adecuada. Y sí, ha sido una lucha de por ejemplo, los egipcios pasarse incluso, yo siempre digo que ahora echarían un olor corporal, no malo, porque no vamos a decir que es sucio, pero muy fuerte por todos los productos que se echaban en su cuerpo, y que quizá los habitantes del siglo de oro, bueno, pecaban de lo contrario, de no echarse nada. Claro, y lo decía yo en la introducción, ¿no? Tendemos a idealizar muchas veces a los grandes protagonistas de la historia,
pero muchos de ellos en su intrahistoria, en su vida cotidiana, quizás, bueno, pues pecaban, ¿no? De cosas que quizás no mostraban los cuadros, ¿no? Hay un personaje clásico, si me permites, comenzamos con él, que es Isabel la Católica, ¿no? Yo es cierto que he hablado con algunos historiadores y dicen que no encuentran referencias, ¿no? De dónde viene esa fama de la suciedad, de Isabel la Católica, pero tú lo comentas en tu libro, ¿no? El olor de la habitación de ella era un olor, vamos a decir, bastante fuerte, ¿no? Bueno, de Isabel la Católica estoy de acuerdo con lo que comentas, es que no hay referencias a esa... no sé, esa mala fama que ha tomado, higiene, ¿no? a lo largo de la historiografía, de que, bueno, incluso se le asociaba la frase esta tan famosa de no me cambiaré de camisa hasta que conquiste Granada. Y esa es una frase que yo me empeñé muchísimo en intentar desmentir, porque parece ser, y está casi ya comprobado, que no la dijo ella, jamás pronunció esa frase, sino que fue un familiar posterior de ella, Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, pero en el contexto de las guerras de Flandes, o sea, algo bastante diferente. De Isabel la Católica se ha dicho mucho y yo he encontrado todo lo contrario, o sea, de ella incluso confesores y gente cercana decían que estaba algo obsesionada, sobre todo con el lavado del cabello. Por lo tanto, no se ve muy bien ese empeño en catalogarla como un poco guarra, pero es que ha pasado lo mismo con Juana I de Castilla, con su hija, que comentabas lo de la habitación. Sí, es de ella, de Juana de Castilla. Sí, de Juana de Castilla. Ella, bueno, es un personaje que la conocemos malamente como Juana la Loca y al final ella fue una víctima de su tiempo y de aquellos hombres que la rodearon. Entonces, encerrada en una habitación en Tordesillas, en una torre, durante décadas, pues obviamente dejaría descuidada su higiene corporal, porque en ese contexto, ¿quién se va a preocupar por su higiene? Yo creo que es lo de menos, en un contexto de abandono y de depresión. Entonces sí que decían que esa estancia incluso estaba poseída por el diablo del olor que tenía que emanar de ella. Fíjate que cuando hacías el comentario del siglo de oro, en donde bueno, la historia del agua va y todas estas cosas, ¿no? De la suciedad era algo tan común y tan asimilado y tan normalizado en la época. Luego había personajes como Antonio Pérez, por ejemplo, el secretario de Felipe II, que incluso que por todo ese exceso de perfumes, todo ese exceso de limpieza o de jabones, se dice que él introdujo en España el palillo de dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ya se le consideraba afeminado, ¿no? Por ese quizás la limpieza siempre estaba más vinculada a la mujer que al hombre, ¿no? Y el hombre, pues claro, si estaba limpio es que demostraba que no había estado trabajando o lo que sea y no había estado ahí, ¿no? Es un poco la idea que se proyecta en el siglo de oro, ¿no? Sí, es un poco esa idea y aparte es que es un siglo en el que lo intentan pero no llegan. Yo creo que son un poco herederos del final de la Edad Media, en el que la Iglesia mete mucho la cabeza en temas de higiene y todo lo que es el concepto del baño empieza a abandonarse, empieza a ser peligroso para la propia salud, sobre todo los baños en agua caliente, y eso lo heredan los habitantes del siglo de oro. Y ellos intentan ser algo higiénicos, pero se quedan en el camino, porque por ejemplo para enjuagarse los dientes o mantener una correcta higiene bucal utilizaban la orina. Y claro, provocaban todo lo contrario, no va a ayudarles a mantener esa higiene bucal. Entonces, bueno, es un siglo complejo, es verdad que tenemos que esperar hasta el siglo XVIII para que la cosa empiece a mejorar también a nivel de higiene urbana, porque las ciudades en el siglo de oro tuvieron que ser también un sitio complejo para pasear. Sí, imaginamos, ¿no? Pues las calles anegadas de barro, pero no solamente provocado por las lluvias, sino también excrementos, orina, absolutamente de todo, ¿no? Y el olor, ¿no? También Carlos III, ¿no? Cuando llega a España, cuando llegan los primeros Borbones, les llama la atención, ¿no? Un poco el aspecto desasiado de la ciudad, que es lo que hace que cambien un poco la estructura de las calles, hagan nuevos edificios, empiecen a hacerse alcantarillados que no había, etcétera, ¿no? Sí, Carlos III también, es verdad que se le conoce como el mejor alcalde de Madrid, se empeñó muy mucho en hacer de la ciudad un espacio más salubre y para ello incluso sacó los enterramientos de las ciudades. Antes, hasta finales del siglo XVIII, la Real Cédula que él sacó adelante, los muertos se enterraban en las iglesias y cuando había, por ejemplo, una época de epidemia, era descomunal la cantidad de muertos que se acumulaban en el subsuelo de las iglesias. Esto provocaba casi que no se pudiese salir de esa epidemia, un círculo vicioso de
insalubridad en las ciudades, que fue primordial para él sacarlos fuera y bueno, dar luz a los primeros cementerios extramuros, que es algo que ahora tenemos muy asimilado, pero en otros momentos no era así. Imagino que también habría esos recelos religiosos, ¿no? Los musulmanes en esas 5 oraciones diarias tienen que asearse y bañarse antes de cada oración. Y también la Iglesia, ¿no? La tradición judío-cristiana quería separarse, ¿no? de esa tradición del baño, ¿no? Como algo más, no iba a decir herético, ¿no? Al estar relacionado con el mundo musulmán, ¿no? Pero también quizás por ahí esa prohibición o esos consejos, ¿no? De no bañarse tanto podrían ir un poco por ahí también, ¿no? Sí, porque además en un primer momento yo siempre digo que la Edad Media es medianamente apestosa, es muy larga, no toda la Edad Media es una época oscura de epidemias y podredumbre, pero en un primer momento beben de la tradición árabe, sobre todo en España, estamos conviviendo con ellos durante casi 8 siglos, ¿no? Entonces, esa tradición de las abluciones y del baño se pega a los cristianos. Lo que pasa que conforme pasan los años y la Reconquista va triunfando, por así decirlo, intentan separarse, intentan mantener distancias en cuanto a lo tradicional o lo religioso, y esa destrucción de baños que tenemos en muchas ciudades, baños árabes que se destruyen con la llegada de los cristianos, y la recomendación de la Iglesia incluso a sus propios miembros. Hay tratados de órdenes monásticas en las que pautan los baños que tienen que hacer los monjes o las monjas a lo largo del año, para que no se pasen de la raya, no vaya a ser que se abriesen los poros y la liásemos parda. Claro, imagínate, estamos en un contexto histórico en el que hay pues muchísimas culturas, muchísimas civilizaciones. También los españoles, cuando llegamos a América, nos encontramos un shock, ¿no? Una realidad totalmente diferente a la nuestra. Nosotros aquí, hoy, con ese presentismo, podríamos decir que éramos muy cochinos, pero es que en América, para nosotros también los cochinos eran ellos, también, ¿no? Y esas ofrendas, ¿no? Que se hacían de tinajas llenas de piojos y ese tipo de cosas, pues llamó mucho la atención a los conquistadores, ¿no? Muchísimo. Bueno, es que el tema de los piojos, además, fuera de nuestra geografía peninsular, es todo un mundo por descubrir, y es verdad que me he encontrado con muchas leyendas asociadas a estos bichillos, sobre todo en el mundo azteca y en el mundo de la península del Yucatán, precolombino, y sí, parece que veneraban a sus reyes. Por ejemplo, a Moctezuma, hay muchísimas referencias a Moctezuma con vasijas de oro repletas de piojos. Esto, para una sociedad como la nuestra, llegar allí y chocarnos con este tipo de tradiciones tuvo que ser bastante imponente, y viceversa, porque al final ellos también, yo creo que tuvieron que flipar con nosotros. ¿Cuándo empieza a cambiar la historia de la salubridad, de la higiene? ¿Cuándo deja de ser esa historia un poco menos apestosa? Antes comentábamos el siglo XVIII, ¿no? Yo creo. Sí, a finales del siglo XVIII, en tema urbano, empieza a cambiar la visión de los gobernantes, la visión de aquellos que iniciaban medidas reformadoras, y en el caso de España es con Carlos III y el tema de los enterramientos. Es verdad que el punto más importante sería el movimiento higienista en Reino Unido, que es ya en el siglo XIX. Ese movimiento va un poco asociado a la segunda etapa de la Revolución Industrial, en el que se dan cuenta que los pequeños avances que habían conseguido a finales del siglo XVIII empiezan a perderse de nuevo por el avance de la industrialización que hace estragos en la salud de las personas. Entonces hay un movimiento muy muy fuerte en torno a la higiene personal, a la higiene de las ciudades, de las propias fábricas, y eso se contagia al resto del mundo. Aquí a España llega a la segunda mitad del siglo XIX, y yo creo que el punto culmen es el papel higiénico. Siempre lo digo, el momento en el que el papel higiénico entra en nuestras vidas a nivel de higiene personal es un punto importante a tener en cuenta. Nada más que mirar la pandemia, que nos dio como locos por el papel higiénico. ¿Y se sabe quién fue el creador, el ideólogo, el descubridor, ¿no? Imagino que antes haría pues con hojas de plantas, con una piedra. Claro. La gente dirá, menudo tema están hablando, ¿no? Pero... Bueno, es historia social, y yo creo que también es conveniente saberla para conocer un poco mejor cómo vivieron nuestros antepasados, que muchas veces nos quedamos con las guerras, los reyes y los grandes tratados, pero cómo vivieron ellos, cómo se desarrollaba un día a día de habitantes del siglo XIX. El papel higiénico surgió en Estados Unidos. En un primer momento era recio, muy recio. Yo he podido
consultar fuentes como el papel primarias, de lija, orales, ¿no? sí, de ese papel higiénico cuando llegó a España, familiares míos que lo vieron llegar en los años 50 y utilizaron ese primer papel higiénico, y algunos me han confesado que preferían utilizar las piedras, o las hojas o la hojarasca que había por el suelo, de cómo era de red, era casi papel lija, sí. Pero bueno, fue una revolución el tener a tu disposición ese elemento y no tener que recurrir a elementos de la naturaleza, por así decirlo, pues es un avance, hay que considerarlo un avance. A día de hoy yo creo que sería muy difícil vivirse en el papel higiénico, aunque en Asia yo creo que ahí nos dan una vuelta de tuerca importante y ellos recurren al agua. También, no sé, a lo mejor no sé quién está más adelantado en ese sentido, si los asiáticos con la fuente esta que tienen siempre al lado del inodoro, nosotros con el papel higiénico. Sí, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de viajar por varios países y, por ejemplo, en el que más conozco, Egipto, todos los baños tienen su manguita de agua, que luego entras al baño y está todo el agua por todas partes, ¿no? Claro. O sea, se supone que el agua hay que dejarla dentro de la taza o dentro del recipiente, pero no, es un poco... Bueno, no vamos a entrar en detalles. En detalles, sí. Sí, pero es cierto, ¿no? Y en Asia, en China algo parecido, pero todas las culturas, en definitiva, han marcado un poco su seña de identidad con algunas normas de la higiene, ¿no? Y en el siglo XIX, en Europa... la protagonista de la portada de tu libro, Esta historia apesta, publicada por HarperCollins, Alejandra, es la reina Isabel II, ¿no? Yo no sé si ella tiene alguna historia. Tiene varias. Aparte, bueno, es un personaje especial para mí. Siempre he tenido una vinculación a nivel, de especialista con ella importante y me apetecía que estuviese en portada. Y es que de ella... Bueno, tenemos historias, leyendas en torno a su higiene que podríamos dar por ciertas y otras que podríamos dar por falsas. Hay una que a mí me encanta contar que yo creo que, no hay fuentes fidedignas, es más, testimonios que nos han llegado de gente que la veía por la calle o canciones o pequeñas coplas que nos han llegado de ella, pero parece ser que eso de la ducha tampoco lo llevaba muy bien y que las camisas blancas que llevaba bajo los vestidos, el sudor, la falta de higiene, el polvo de las calles al pasar con la carroza o a caballo, hacía que se tornase a un verde marrón grisáceo, lo que ahora llamaríamos roña, pura y dura. Y ese verde, protagonizó muchas coplas del momento y estuvo en boca de muchos como verde isabelino. Le dieron el nombre un poco en tono de burla, ¿no? Porque no... Era una falta de higiene visible muy, muy obvia, que la camisa no fuese blanca, sino que fuese más bien verdosa por toda la roña que acumulaba. Entonces, se ha dicho de ella que tenía hidrofobia, que no podía ni acercarse al agua, eso es más una leyenda urbana, pero desde luego mucho no tuvo que dejarse caer el agua por encima esta reina. Claro, imagino que sucedería con muchos políticos, con otros monarcas, con otros reyes, una de las formas quizás más sencillas, ¿no?, de atacarlos, ¿no?, o de dejarlos un poco en evidencia era hablar de su falta de higiene, ¿no? Eso es, sí, era algo muy común, igual que se hablaba de su vida privada y era la comidilla de la ciudad, pues también se hablaba del tema de la higiene. Pero hablar por hablar, porque el resto de ciudadanos estarían más o menos en las mismas. Esto es algo también, la higiene no entiende, pero no de clases sociales. A ver si me explico. Obviamente la gente de clase baja o sin recursos, pues no tenía el mismo acceso a la higiene que personas de la realeza o de la nobleza. Pero eran costumbres, más allá incluso que lo social, que la clase social. Entonces todos pecaban de falta de higiene, generalizada, no era una cosa más específica en uno u otro. Claro, todos estaban sometidos a los mismos elementos de la naturaleza. Claro. Imagino que en las clases trabajadoras, precisamente el hecho de trabajar, pues implicaría sudar, tener menos tiempo también para lavarse. Sí. Y claro, nos llama más la atención en la nobleza, ¿no? Porque se supone que tienen más tiempo libre, ¿no?, para ese tipo de cosas, ¿no? Y muchos de ellos imagino que también intentarían, corrígeme si me equivoco, Alejandra Hernández, autora de este libro Esta historia apesta, el mundo de los perfumes también haría estragos, ¿no?, para intentar ocultar esos olores. Ocultarlos, sí. El tema del perfume yo creo que casi nos daría para otro libro completo. Ya los antiguos egipcios hacían por intentar
bueno, esconder ese olor corporal no con perfume como tal, pero sí con mirra, por ejemplo, que desprende un olor muy fuerte, o sea, que viene de lejos este tema. Al perfume yo añadiría el cambio de ropa, que era también otro truquito de higiene que tenían las clases pudientes para intentar ocultar el olor. En lugar de bañarse ellos o higienizarse ellos, pues a lo mejor a mitad de día hacían un cambio completo de ropa. Por lo tanto, todo ese olor a sudor que se quedaba impregnado en la vestimenta desaparecía y ya parece que iban limpitos. Entonces, entre el perfume y el cambio de ropa intentaban disimularlo, pero vamos, que no tenían excusa, estaban más que libres para bañarse, aunque sea una vez a la semana. Pequeños trucos que se han hecho a lo largo de la historia, desde luego que sí. Muchos de ellos los pueden encontrar en este libro publicado por HarperCollins, Esta historia apesta, de nuestra invitada Alejandra Hernández. Alejandra, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. ...15 temporadas ya en Serie Historia y bueno, no es una novedad, pero sí que esta nueva temporada, La Niña Bonita, queríamos comenzar también con nuestro divulgador científico de cabecera, Francisco José Sanz Requena, profesor de la Universidad de Valladolid, y que nos viene a hablar de ese blues de la ciencia. Y estaba pensando ahora, es que fíjate... Fran, nos conocemos desde hace años y no sé nunca si es Francisco José o José Francisco. Siempre me lo dices mal, es José Francisco. José Francisco. Que se me mete en la cabeza que es Francisco José. Pero bueno, te quiero igual, Nacho. O sea, que me da lo mío. Bueno, pues ya que vamos a hacerlo bien, ¿no? José Francisco Sánchez Requena, una temporada más. Bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias, Nacho. Encantado otra vez de estar aquí. Pues fíjate, ya con el nombre corregido, pero y se me seguirá olvidando. Esto es como esos grandes clásicos, ¿no? No pasa nada. Pero fíjate, hablando de ciencia, también en la ciencia se puede hablar, ¿verdad, Fran, de clásicos? En esta ocasión queríamos comenzar con una historia que ya comentamos alguna cosa al final de la temporada pasada, esa famosa máquina de antiquitera o anticitera, ¿no?, que aparece en la última película de Indiana Jones y que tiene un trasfondo científico muy grande, ¿no? Es una pieza absolutamente increíble, ¿no?, del siglo I antes de Cristo, que está rodeada también de un descubrimiento sensacional, un descubrimiento lleno de misterio. Sí, bueno, yo diría que para mí, ¿no?, y yo creo que para muchísima gente es el primer ordenador de la historia, ¿no?, que probablemente si se hubiera dado más a conocer hubiera también, creo yo, ¿no?, cambiado el signo de la historia. Pero es cierto, como muy bien dices, que su descubrimiento también está envuelto, no sé si en un poco de misterio, pero sí que es verdad que desde que se descubre, fíjate que esto se encuentra en un pecio romano en el año 1901, y no es hasta 50 años después cuando más o menos se empieza a comprender qué es lo que era. Sí que es verdad que cuando se encuentra, pues había algunas inscripciones relacionadas con cuestiones astronómicas. Entonces, bueno, ya en su momento se pensó, ¿no?, que tenía mucho que ver con el tema de la astronomía, pero es en el año 1951 cuando se empieza a conocer realmente cuál es su funcionamiento, ¿no?, y para qué servía, sobre todo, ¿no? Se empiezan a hacer pruebas de rayos X, se empiezan a hacer tomografías computerizadas, y es en el año 1970 cuando
se encuentra que tiene una complejidad interna tan grande que parece increíble, ¿no? Como en esa época, y estamos hablando de 70, 50 años antes de Cristo, pues ya se tenía un conocimiento de la mecánica, se tenía un conocimiento de las matemáticas, se tenía un conocimiento de la astronomía tan grande. Por eso es un objeto realmente sorprendente. A mí me ha llamado, bueno, muchísimo antes que apareciera ¿no? en la película de Indiana Es un clásico, es un clásico de todos los que amamos el misterio. Yo he tenido la oportunidad de verlo en el Museo Arqueológico de Atenas y es alucinante. Es del tamaño de un plato de sopa, no es una cosa muy grande, del tamaño de un plato, y es una suerte, ¿no? de varias ruedas dentadas. Es un mecanismo que van girando sobre sí misma y van haciendo que otros aparatajes que hay alrededor vayan teniendo movimiento, y claro, siempre y claro, lo que tú decías ahora, ¿no? Y esto no solamente quién lo diseñó, sino sobre todo para qué servía, ¿no? Y desde hace relativamente poco se ha confirmado, ¿no? Esa sospecha de que seguramente fuera un aparato, una máquina para la medición, el movimiento de estrellas, de planetas, de astros, algo muy complicado, ¿no? Sí, y es que además, fíjate, hemos hablado unas cuantas veces, ¿no? en el programa de la importancia que tenía el movimiento de los planetas, en particular, por ejemplo, la Luna, ¿no? Para el hombre que no tenía o no disponía de un calendario como el que tenemos nosotros ahora, porque al fin y al cabo los movimientos lunares, las fases de la Luna, pues de alguna manera les marcaban un poco el ritmo de vida, ¿no? Aplicado a, por ejemplo, el tema de la agricultura, ¿no? O incluso el tema de la navegación. Algo que realmente, pues de alguna forma, pues ayudaba al hombre, ¿no? A sus haceres que tenía diarios. Además, es curioso porque también es cierto, o se piensa que servía como instrumento para la enseñanza pues a gente que quería pues tener más conocimientos astronómicos. Además es que tenía una capacidad de predicción pues realmente impresionante, ¿no? Predecide, por ejemplo, los eclipses lunares y los eclipses solares. Algo que efectivamente es un objeto que está como fuera de época, pero es que la precisión que tenía es realmente alucinante. Uh-huh. Y es lo que llama la atención, ¿no? De todos los investigadores, ¿no? Porque ¿qué es lo que se ha podido ver de esos símbolos, de esos textos, para qué servía en realidad la máquina, ¿no? Sabemos que podía medir, ¿no? El movimiento de algunos astros, pero se tienen datos para poder incluso reconstruir, ¿no? Cómo debió de ser en origen. Sí, vamos. La verdad es que el engranaje que tienen las ruedas dentadas entre sí es un engranaje realmente complejo. Además, hay unos cálculos matemáticos realmente precisos, como te decía, sobre todo para el tema de poder predecir con muy, muy alta precisión el movimiento de los planetas y el movimiento de la Luna, ¿no? Ya te digo que los cálculos son muy complejos y nos llevaría muchísimo tiempo explicarlos aquí, pero no sé, de alguna forma yo creo que es un dispositivo que ha influido de forma muy importante, ¿no? En lo que es la investigación moderna, tanto de lo que es la historia de la ciencia como de la tecnología, ¿no? Ha sido inspiración, creo yo, en científicos y en ingenieros a la hora de estudiar pues lo que es la evolución del conocimiento humano, y pienso que ha demostrado la importancia que tiene preservar y estudiar estos artefactos antiguos primero para comprender mejor nuestro pasado, ¿no? Y después para enriquecer mucho lo que es el conocimiento sobre la historia del hombre, sobre la historia de la humanidad. Además, claro, otra de las preguntas que se me ocurre ahora, ¿no? ¿Qué hacía en un pecio? ¿Qué hacía en un barco?
esta máquina que en aquella época, recordemos, el siglo I a.C., debía de ser algo muy valioso, quizás no tanto desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista científico. Y no hay paralelos, ¿no? Que es también lo extraordinario. ¿Quién es el portador? ¿Quién llevaba esta máquina? Claro, son detalles, son misterios que pululan, ¿no? Alrededor de esta máquina de Antiquitera y no sabemos, no conocemos. Tanto el portador como cuál es el origen, ¿no? también o el creador de la máquina de Antiquitera. Yo creo que la teoría más aceptada, la teoría más plausible, es que el barco que llevaba la máquina de Antiquitera iba hacia Roma precisamente para celebrar el triunfo de Julio César. Se hundió en esta cerquita de esta isla de Antiquitera y no se sabe por qué ni una máquina similar a esta no llegó nunca después a ver la luz. ¿Por qué no se habló más de este tipo de maquinaria tan precisa, ¿no? Habría que esperar a la Edad Media casi, ¿no? Para encontrar paralelos similares. Sí, fíjate, nos tendríamos que ir a lo mejor a la Europa de 1500 para encontrar relojes con unos engranajes y una precisión tan alta como la máquina de Antiquitera. Es que, claro, estamos hablando de un rango temporal enorme en el cual no aparece a lo largo de la historia pues un instrumento similar. Por eso es algo tan misterioso, ¿no? Y tan atractivo. Y por eso lo traíamos a esta primera sección de esta 15ª temporada de Ser Historia, aquí junto con José Francisco Sanz Requena, profesor astrofísico de la Universidad de Valladolid, esta máquina de Antiquitera que ha abierto este blues de la ciencia en esta nueva temporada. José Francisco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Hola, soy Antonio García Villarán y parece que ha estallado la guerra entre los ilustradores, las ilustradoras, los artistas plásticos y todo esto frente a las IAs. No sé si conocerás este logo, pero muchos artistas se lo han puesto en su perfil como protesta. Y yo puse esto en Twitter. Mi postura, no a los artistas que se hacen llamar así solo por utilizar esta tecnología, sí a los artistas que usan las IAs como complemento o como una herramienta más para su trabajo. Y me explico. Esto de usar nuevas tecnologías ya pasó con la cámara fotográfica y la gente decía, los artistas ya no hacen falta, los dibujantes no hacen falta porque una máquina hace posible una imagen. Pero claro, todo el que tiene una cámara fotográfica se puede llamar fotógrafo, o sea, digo fotógrafo en el sentido profesional de la palabra. Es como el Photoshop, una herramienta más, que al principio, te digo, se demonizaban mucho las imágenes retocadas con Photoshop. Mi postura es bien clara. Creo que no podemos llamar artista plástico o diseñador a aquella persona que escriba una frase y una aplicación le genere una imagen random. Random digo porque no elige esa persona más que las palabras que pone. A esto yo artista no lo llamaría. Sería lo mismo que llamar cocinero o cocinera de alto standing a alguien que coge una pizza precongelada, la pone en el microondas, le da el botón y dice, anda, me ha salido una comida estupenda. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un vídeo de Antonio García Villarán, artista, pintor, youtuber, también tiene un canal extraordinario con un montón de seguidores
en donde escuchábamos sus reflexiones, ¿no?, sobre un tema que en los últimos meses ha cubierto de polémica muchos medios de comunicación: la inteligencia artificial y ese papel que desempeña junto al arte. ¿Es arte? ¿No es arte? ¿Es una herramienta para los artistas? ¿No lo es? Escuchábamos, ¿no?, con atención, ¿no?, de todo el mundo tenemos en la cámara, mejor dicho, en el teléfono móvil, en el celular, una cámara fotográfica, y eso no nos hace fotógrafos. O meter una pizza precongelada y precocinada en el horno no nos hace cocineros, ¿no? Pues yo creo que es algo parecido, pero queríamos hablarlo con un invitado especial que ha estado en muchísimas ocasiones con nosotros aquí en Ser Historia, y también los que nos escuchan desde Madrid. Ha estado con nosotros en la sección de Historia de Madrid que tengo en el Hoy por Hoy Madrid todos los lunes con Marta González Novo. Él es Miguel Zorita, es artista, ilustrador, director de Omunia, una academia en Madrid dedicada al dibujo y a la pintura, y a él le queremos saludar. Miguel, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, muchas gracias, ¿qué tal? Tú publicaste hace unos meses en El Plural también una suerte de reflexiones sobre este mundo, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial, la IA, por las siglas con las que se le conoce, resucitar a Velázquez? Es un tema, como decía ahora, bastante polémico, ¿no es así, Miguel? Efectivamente, a ver, todo hay que matizarlo y que ponerlo entre comillas, porque evidentemente las inteligencias artificiales, claro, como su propio nombre indica, no se pueden comparar con el ser humano porque son artificiales al fin y al cabo, pero yo sí que pienso que tienen muchas posibilidades muy positivas y muchas aplicaciones que a día de hoy no nos damos cuenta, pero son realmente infinitas. Yo siempre comento que no somos conscientes de todas las cosas que puede llegar a hacer la inteligencia artificial. Es como si nos trasladásemos en la historia, pues cuando en el siglo XIX empieza la fotografía, pues claro, ¿quién caería en la cuenta que la fotografía puede tener aplicaciones médicas en ese momento o aplicaciones espaciales como tienen a día de hoy? Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones yo creo que está sucediendo algo parecido con las inteligencias artificiales. Sí, incluso se decía, ¿no? Lo escuchábamos también en ese fragmento del vídeo de Antonio García Villarán, que cuando nació la fotografía en el siglo XIX ya muchos pintores, muchos artistas decían, bueno, ya, entonces ahora ¿para qué vamos a servir, ¿no?, si hay una fotografía que retrata realmente aquello que tenemos delante de los ojos? Y sin embargo hay infinidad de utilidades, infinidad de posibilidades, y yo creo que todas estas nuevas tecnologías, más que destruir, complementan, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo: un cuchillo jamonero sirve para cortar jamón, pero también sirve para cortar el cuello a una persona. Pero vamos a quedarnos con lo bueno, ¿no? Y con la inteligencia artificial vinculada al arte tiene muchas salidas. Claro, muchísimas. De hecho, mira, esa reflexión que hacías de la fotografía es muy curioso porque uno de los madrazos estaba en París cuando se presentó oficialmente, cuando Louis Daguerre presentó oficialmente la fotografía. Le escribió una carta a su padre absolutamente conmovedora diciendo: se ha acabado todo, la litografía va a desaparecer, el grabado, el dibujo. Que luego efectivamente pues no ha pasado eso, no ha desaparecido, se complementan todas estas disciplinas. Y con la inteligencia artificial, en este caso aplicada a Velázquez, yo lo que quise hacer, y esto es un simple experimento, yo no pretendo hablar de ningún descubrimiento ni nada, es casi un juego, pero sí que es interesante porque nos podría ayudar a visualizar más o menos cómo podrían ser algunos cuadros desaparecidos, en este caso de Velázquez, pero que se podría hacer con infinidad de autores, claro. Claro, la historia comienza en ese incendio del Alcázar de Madrid, ¿no? Cuéntanos un poco la historia, esas navidades en donde el Alcázar se incendia y muchos cuadros se pierden, ¿no? Las Meninas se salvaron, otros grandes cuadros se salvaron, pero hubo muchos que se perdieron. Algunos de ellos solamente se tienen pequeñas descripciones, referencias, o salen en un segundo plano en otros cuadros también, ¿no? Pero es una historia fascinante. Exactamente, mira, yo te explico a ti y a todos los oyentes un poco en qué consistió este experimento. Yo pensé que la inteligencia artificial nos puede ayudar a reconstruir cuadros que han desaparecido, pero para eso había que buscar pues una obra muy concreta, pues no puede ser algo genérico, una colección entera. Y en este caso yo lo que hice fue centrarme en las Navidades de 1734, que es cuando lamentablemente se incendia el Alcázar de Madrid, se pierde una cantidad de obras
monumental, se perdieron obras de Leonardo da Vinci, de Rafael, de Rubens, de Tiziano, por supuesto de Velázquez, y precisamente de Velázquez se sabe que al menos se perdieron 3 cuadros que tenemos bastante información de ellos, información muy concreta además. Entonces, mi plan consistió en lo siguiente: recopilar toda la información posible de uno de esos cuadros y tratar con la inteligencia artificial de recomponerlo. Vamos a ver que cualquiera de nuestros oyentes pudiera decir, bueno, ¿y de qué sirve esto? Porque al fin y al cabo lo que saques nunca va a ser un cuadro de Velázquez. Efectivamente, no tiene el valor que un cuadro de Velázquez, pero sí que tiene, lo veremos al final, una utilidad muy práctica. Entonces, ¿cómo recopilar toda esa información? Bueno, pues para que veas, hay más información de la que aparentemente pudiéramos pensar, porque yo lo que hice fue centrarme en el Salón Dorado. El Salón Dorado era una de las estancias del Alcázar que se encontraba, digamos, en la fachada principal. La orientación del palacio de aquel entonces miraba hacia el sur, y si viésemos ese edificio en ese año de 1734, pues en la fachada principal, en la planta intermedia, en el balcón central, había un salón, que es este Salón Dorado. De ese Salón Dorado, lo bueno es que tenemos mucha información por los inventarios del Alcázar. Porque, claro, cada vez que, por ejemplo, moría un rey, había que hacer un inventario para todo el testamento. Y en el inventario se incluía absolutamente todo: los muebles, las cortinas, los cuadros, las estatuas, los relojes, todo lo que hubiese en cada una de estas salas. Y por eso tenemos una descripción muy detallada de ese Salón Dorado. De hecho, lo bueno de ese Salón Dorado es que otros pintores posteriores a Velázquez lo retratan en sus cuadros, que luego lo vamos a ver. Entonces, gracias a eso, gracias por un lado a los inventarios, pues por ejemplo el de 1666, que yo sobre todo es el que he manejado, el de 1686, que son anteriores a ese incendio, sabemos cómo era y qué había en esa sala. Y gracias a eso sabemos que de Velázquez había 3 cuadros, bueno, uno ha sobrevivido, que es Mercurio y Argos, que se conserva actualmente en el Museo del Prado, y luego había otros 3, Cupido y Psique, Venus y Adonis y Apolo y Marsias. Yo me he centrado en ese último, por varios detalles que ahora vamos a ir viendo, pero se podrían haber hecho también de los otros. Lo que pasa es que, bueno, como es un experimento, pues solo lo he hecho con uno, pero yo creo que se podría llegar, incluso, fíjate, a hacer una exposición con recreaciones de cuadros que se perdieron en ese incendio del Alcázar. Claro, fíjate que con la información que aportas y conservando uno de los perdidos, vamos, uno de esa saga, de esa serie, podremos intuir también que el resto pues guardaban cierta similitud, ¿no? O ciertos aspectos parecidos, ¿no? En la estructura del cuadro, etcétera. Y todo eso es lo que se puede integrar, ¿no? En la información que se da a esa inteligencia artificial, que explícanos también cómo funciona, porque somos un poco legos todos aquí en este tema, pero a esa inteligencia artificial tú le tienes que dar por escrito, ¿no? Una serie de patrones, una serie de informaciones, de detalles, para que él interprete, ¿no? Esta memoria, mejor dicho, ella interprete y reconstruya, ¿no? ¿Cómo funciona esa conexión entre el creador y la inteligencia artificial? Claro, esto es un apartado muy divertido, muy complejo también en cierto sentido, pero tiene partes muy divertidas. Porque, claro, es una inteligencia artificial y eso pone en evidencia un montón de matices que nuestra inteligencia natural tiene frente a esas otras. Por ejemplo, por supuesto la ironía, todas esas cosas no existen, pero las palabras polisémicas tienen mucha complejidad, porque claro, el cuadro que nosotros queremos reconstruir, Apolo y Marsias, si tú le dices a la inteligencia artificial que pinte Apolo, a lo mejor te hace un proyecto espacial de Estados Unidos en vez de un dios de la mitología clásica. Entonces hay que ser muy específico y saber formular bien el prompt. El prompt es, digamos, el texto que tú le introduces a esta inteligencia artificial. Yo en mi caso, por ejemplo, he utilizado Imagen, que es una de las tantas aplicaciones que hay. Lo ideal sería, pero esto claro, evidentemente llevaría muchísimo trabajo, hacer una inteligencia artificial con una base de datos de las obras de Velázquez. Pero bueno, de momento se puede hacer una cosa aproximada con esta otra aplicación. Entonces, tú le introduces el prompt, ese texto, y la inteligencia artificial crea la imagen ad hoc a lo que tú le has escrito. Claro, ¿de dónde viene la dificultad? En ser muy preciso con el texto y decirlo muy bien para que no cometa errores.
Porque, por ejemplo, en este cuadro que estamos reconstruyendo, a Apolo le acompaña Marsias, que es un sátiro. Claro, por ejemplo, esta aplicación en concreto no entiende, no tiene en su base de datos lo que es un sátiro. Entonces había que describirle que era un sátiro. Y yo le decía, un hombre que de mitad para abajo es cabra. Y claro, ponía un hombre con una cabra completa a sus pies. Entonces no era así, claro. Y hay que ser muy específico. Y como eso, que en realidad es lo más complejo de toda la operación, daba tantos errores, yo lo que hice fue utilizar a otra inteligencia artificial como intermediario. Es decir, le dije a ChatGPT que le dijese a la aplicación Imagine que crease un prompt ad hoc a lo que yo le estaba diciendo. Y entonces entre las dos inteligencias más o menos se entendieron y fueron creando la inteligencia, la imagen. Pero lo importante es qué datos objetivos tenemos de la obra, porque claro, yo no puedo decir, pues haz una cosa así, pues me gusta esta imagen, me parece bonita. No, eso no es ser fidedigno con la reconstrucción histórica. Entonces, yo lo que hice fue, en primer lugar, ver qué decían los inventarios de esa obra en concreto, que por lo menos ya nos dan el formato. Dicen que era de 1 vara de alto y 3 de ancho, que en realidad es el tamaño que tiene Mercurio y Argos. Ahora, si lo midiésemos en el Museo del Prado, nos damos cuenta que es un poquito más grande porque a lo largo de la historia le han hecho ampliaciones al cuadro, pero originariamente tenía ese formato, que serían pues 250 centímetros por 107. En base a eso, tenemos también la descripción que dice el inventario del cuadro. Dice que es Apolo desollando un sátiro. Y eso, en realidad, claro, por eso sabemos que es Apolo y Marsias, porque Apolo solo desuella a Marsias, a este sátiro. Y como además sabemos qué libros utilizaba Velázquez para el tema mitológico, que son las Metamorfosis de Ovidio, y ahí viene reflejado. Fuentes, ¿no? O sea, elementos... Exacto. Elementos inspiradores desde el punto de vista iconográfico, incluso para poder recrear esas figuras y acercarte un poco más al resultado final, ¿no? Claro, porque lo bueno, y por eso yo elegí Apolo y Marsias, es que Velázquez, 29 años antes, había pintado ya al dios Apolo, en la fragua de Vulcano. Por lo tanto, ya tenemos una idea bastante precisa de cómo Velázquez imaginaba al dios Apolo. Entonces, bueno, solo nos faltaba saber si teníamos acceso a alguna imagen, a una copia, aunque fuese un poco burda, de cómo era ese cuadro, para tener una idea más aproximada. Y fíjate, precisamente Juan Carreño de Miranda, que lo mencionaba antes, que pinta ese salón dorado y aparece en esa estampa, digamos, los cuadros colgados en la habitación, hay un retrato de Carlos II que aparecería el cuadro, pero justo el rey lo tapa con la cabeza. Detrás del rey hay un espejo y en ese espejo sale reflejada la pared donde está el cuadro. Entonces fue un detalle de muy mala suerte de, jolín, si Carreño de Miranda se hubiese movido 50 centímetros el caballete, le hubiese pillado el cuadro de Velázquez. Pero luego pintó otro cuadro en 1669 de la madre del rey, de Mariana de Austria, y ahí sí que sale. Porque como los inventarios hablan de la disposición de los cuadros, sabemos que el cuadro que aparece reflejado en ese espejo que está detrás de la reina Mariana de Austria tiene que ser necesariamente Apolo y Marsias. Claro, Carreño de Miranda es muy preciso y trata siempre de reflejar la realidad con la mayor fidelidad posible. Lo que pasa es que ese cuadro, claro, está en la lejanía y con ese tenebrismo tan típico del barroco apenas es visible. Es un esbozo, entonces, ¿no? Imagino, ¿no? Un simple esbozo con unas pinceladas para... Bueno, pues te puede dar una idea genérica, grosso modo, ¿no? De cómo era el cuadro original, pero es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Claro, yo lo que hice fue que en base a esa imagen, que es casi como una pareidolia y como una mancha en la que tú más o menos puedes intuir algo, ponerlo en contraste con lo que dice Ovidio. Entonces Ovidio dice que tiene que ser en un bosque, en la profundidad de un bosque, que Marsias está atado a un árbol y por el formato que tienen, pues más o menos comparándolo con con Mercurio y Argos, el otro cuadro que pintó Velázquez, pues más o menos hice un boceto de lo que se intuye en esas manchas, que eso es lo más subjetivo que he hecho en toda la investigación. Posteriormente, ¿qué hice? Bueno, pues con esa información, con ese que nos daba como resultado ese boceto, más luego ese prompt que había creado ChatGPT, lo introduje en la aplicación Imagine y empezaron a salir una serie de resultados hasta que fui encontrando
pues el más coherente en cuanto a tonos, iluminación y demás, que hiciese pareja con ese otro cuadro de Mercurio y Argos, porque por lo que nos dicen los inventarios debieron de ser coetáneos, es decir, que es incluso muy probable que Velázquez utilizase las mismas pinturas, los mismos pigmentos para pintar Mercurio y Argos que Apolo y Marsias, porque tenían el mismo formato, es el encargo en la misma fecha, en 1559, pues posiblemente tuviese los mismos colores. Y bueno, al final dio un resultado que yo nunca puedo asegurar que fuese así el cuadro de Velázquez, pero bueno, por lo menos es una idea aproximada de cómo sería. Claro, se aproxima mucho, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco el sentido y la virtud de la información, mejor dicho, de la investigación, ¿no? Intentar utilizar estas herramientas, y algunos ven como algo diabólico, para aproximarse a esa idea, ¿no? de cómo pudo haber sido una obra de arte hace varios siglos, ¿no? Hay algunos investigadores también, hay algunos entusiastas del mundo del arte que me consta, ¿no?, que quieren hacer recreaciones de otros artistas más tenebristas, otros más coloristas, ¿no?, de obras que se han perdido, o incluso cómo Velázquez podría haber pintado en la actualidad la plaza de Cibeles, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o un retrato de Felipe VI o de un monarca actual. Bueno, pues para todo eso sirve la inteligencia artificial. Es en parte un divertimento, pero también en parte una herramienta de investigación. Yo creo que no voy a decir que acaba de empezar, ¿no?, porque la inteligencia artificial lleva ya muchos años, pero es una herramienta que de aquí en un futuro, y sobre todo por esa carrera, ¿no?, que hay entre muchas empresas que están sacando plataformas e inteligencias artificiales cada vez más sofisticadas, una herramienta que en un futuro seguramente pues de muchas sorpresas y, insisto, siempre buenas, ¿no? Totalmente. Y mira, fíjate que con esto alguien podría decir, bueno, pues entonces si no puedes asegurar que esto es el aspecto que tendría una obra de Velázquez, ¿para qué lo haces, no? ¿Qué más da, no? ¿Para qué lo haces? Justo. Pero tiene un sentido muy práctico, ya verás. Al final tenemos como resultado una imagen. Evidentemente esa imagen no podemos garantizar que fuese así el aspecto que tuviese la de Velázquez, pero vamos a poner por caso que de repente, indagando en la colección de grabados que tiene, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, aparece un grabado que se datase entre, 1659, que es cuando Velázquez pinta el cuadro, y 1734, que es cuando desaparece. Pues si de repente aparece un grabado que se parece mucho a esta reconstrucción, es que a lo mejor ese grabado es una copia del original. Y a partir de ahí sí que podríamos tener una línea de investigación mucho más certera. Y entonces serviría para encontrar qué cuadros de la actualidad, que se conservan en la actualidad, eran copias de los perdidos. Entonces por ahí yo creo que sí que puede ser muy interesante. A mí me parece una herramienta maravillosa, ¿no? El otro día, con Carmen Ruiz Arqueoartis, la persona que lleva conmigo el canal de YouTube Dentro de la Pirámide y que es una entusiasta también de las inteligencias artificiales, estuvimos jugando, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, una reinterpretación del retrato a caballo del conde duque de Olivares, por ejemplo, pintado por Velázquez? Y salía una cosa maravillosa con una luz increíble. Se veía lógicamente que no tenía nada que ver con Velázquez, pero era una obra pictórica brillante, ¿no? Pues bueno, no deja de ser un entretenimiento, no deja de ser una diversión, pero una herramienta en cualquier caso que tiene, bueno, pues que tiene mucha utilidad para el futuro. Y eso es un poco, ¿no?, lo que hemos querido contar en los últimos minutos aquí en Ser Historia, en este nuevo bloque, junto con Miguel Zorita, que es artista, ilustrador, director de esta academia Omunia en Madrid, dedicada al dibujo y la pintura, y que publicó en El Plural hace unos meses ¿Puede la inteligencia artificial resucitar a Velázquez? Un trabajo que os invito a que lo busquéis a través de Google. Nosotros lo vamos a poner también en nuestras redes sociales para que podáis disfrutar de ello, porque es absolutamente mágico. Como siempre, Miguel Zorita, compañero, amigo, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta aquí este nuevo programa, uno más, el primero de la 15ª temporada. 770 programas ya y cansando una semana tras otra, a veces 2 a la semana cuando ha habido especiales, dando la matraca. Pero bueno, lo hacemos con muchísimo cariño. La semana que viene estaremos en Montilla, en Córdoba, donde seguro que como siempre nos tratan muy bien para hablar del gran capitán y del Inca Garcilaso de la Vega. Pero bueno, seguimos prácticamente el mismo equipo de siempre. Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y controlando los aparatos técnicos, Chumi Rodríguez, que siempre me olvido del apellido, pero antes de entrar al estudio se lo he preguntado a Fermín, digo, oye, Chumi, ¿cómo se apellidaba? ¿Rodríguez? ¿Era Rodríguez? Digo, sí, Rodríguez. Bueno, pues una maga de la técnica a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono, como siempre, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí, Sofá Sonoro y más cosas en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.